el objetivo de esta metodología es básicamente muy útil para el tema de optimización. En este caso, como soy biólogo, optimización de procesos biológicos. Así que arranquemos. He dividido esta presentación en 6 partes. Vamos a hablar primero sobre qué es optimización, para luego pasar a ver cómo se aplica la optimización en diferentes campos de la biología. En tercer lugar, voy a hablar brevemente sobre los pasos que se tienen que seguir para optimizar, para utilizar esta metodología de respuesta de superficie. Como cuarta sección voy a hablar de los tipos de diseño, que es muy importante tenerlos en cuenta al momento de aplicar esta técnica. Ya para casi finalizando voy a hablar un poco sobre qué softwares existen para poder utilizar esta técnica y finalmente daré unas breves conclusiones. Así que comencemos. Quería comenzar con esta frase de Gertie Cori, que es la primera mujer americana en ganar el premio Nobel. Nos dice: para un investigador, los momentos inolvidables de su vida son aquellos raros que surgen después de años de arduo trabajo, cuando el velo sobre el secreto de la naturaleza parece levantarse repentinamente, y cuando lo que era oscuro y caótico aparece de forma clara y hermosa. Yo sé que muchos de los aquí presentes se dedican a la ciencia y entendemos bien esta frase, el hecho de investigar un proceso, investigar un evento biológico y tratar de develarlo es un arduo trabajo, ¿no? Básicamente es como tener una caja negra donde en muchos casos tenemos varios inputs, varias entradas y diferentes outputs, ¿no? Diferentes respuestas. Entonces, el hecho de, después de un arduo trabajo, poder develar qué es lo que pasa, cómo estos inputs se transforman en outputs, en verdad es algo muy satisfactorio. Y está muy relacionado al tema que vamos a tratar hoy, que es la optimización o también optimación. Ambos términos están aceptados por la Real Academia Española. Básicamente se refiere a un método matemático para determinar los valores de las variables o factores que hacen máximo el rendimiento de un proceso o un sistema. Generalmente se utiliza para maximizar, como dice una respuesta, pero también se puede utilizar para hallar también el mínimo. Esto va a depender mucho de los objetivos que uno tenga. Y en ese sentido, hay muchas técnicas de optimización. En esta presentación solamente voy a hablar de una, que es la metodología de respuesta de superficie, que es una colección de técnicas matemáticas y estadísticas empleadas para desarrollar, mejorar y optimizar procesos. Y ahora quisiera lanzar una pregunta al aire. ¿Qué procesos tienes en mente? ¿Qué procesos uno podría optimizar? Ya sea averiguando cuál es el máximo valor que uno puede alcanzar o el mínimo valor. De repente podemos discutirlo en el momento de las preguntas. Y uno puede transformar esto en una expresión matemática. Aquí la matemática es básica, es importante para poder entender cómo se aplica esta técnica en los diferentes tipos de data. Si nosotros tenemos una variable de respuesta, puede ser, por ejemplo, la cantidad de células por mililitro. Puede ser, por ejemplo, la concentración de un compuesto que es producido por un bioreactor, etcétera, en función a diferentes factores más el error experimental que siempre está presente. Entonces, lo que hace esta técnica es determinar cuál es la función que más se adecua para explicar cómo estos factores van a afectar nuestra variable respuesta. Aquí quiero hacer una aclaración. La variable respuesta para este tipo de técnica es generalmente continua, ¿no? Como dije, puede ser concentración de un compuesto, concentración celular, etcétera, aunque no es inusual, con ciertos cambios, encontrar que esta variable respuesta se refiere a atributos o rangos. Seguimos. Ok. Aquí quisiera hacer una aclaración. Quisiera resaltar que esta técnica tiene una desventaja y no es capaz de expresar una interacción biológica no lineal.
utilizando una ecuación polinómica de segundo orden o una curvatura, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, si uno de por sí ya sabe que el proceso que está analizando, ya sea por referencias bibliográficas o por experiencias previas, no va a seguir una interacción biológica lineal, entonces deberíamos elegir otro tipo de técnica, ¿no? También cabe resaltar que en la vida real los procesos biológicos no son lineales, ya sea de primero o segundo orden, pero las regiones cerca a los óptimos, ya sean los óptimos máximos o mínimos, generalmente suelen acercarse a una ecuación polinómica de segundo orden, es decir, una ecuación que forma una curvatura. Y bueno, ¿cómo podemos expresar esto en gráficos? Muchas veces dicen una imagen vale más que 1000 palabras. Cuando uno trabaja con respuesta de superficie, va a encontrar estos dos tipos de gráficos, ya sea un gráfico tridimensional, en la cual en este eje tenemos la respuesta, la variable y tenemos en este caso dos factores, x1 y x2. Entonces, a través de una gráfica uno puede entender cómo estos factores influencian la respuesta que uno quiere analizar, ¿no? Y en base a este gráfico, uno puede también realizar este otro gráfico que se llama gráfico de contornos, que es básicamente una proyección en 2D de este gráfico tridimensional. En el gráfico de contornos tenemos de nuevo, en este caso x1 o x2, dos factores, y los colores nos dicen que hay mayores valores en la variable respuesta, ¿no? Aquí tenemos líneas en donde los valores de la variable de respuesta se mantienen constantes en diferentes valores o niveles de los factores. Entonces, este tipo de gráficas la van a ver bastante y a medida que avancemos en la exposición y que ponga unos ejemplos, van a ver cómo se pueden interpretar de la mejor manera. Ahora, muy importante, ¿en qué área se utiliza la respuesta de superficie? Cabe resaltar que esta técnica comenzó en manufactura, ¿no? Cuando uno produce ciertos productos, tiene varios factores, varias condiciones para mejorar alguna calidad, algún atributo del producto. Entonces, toda esta técnica comenzó en ingenierías, hay mucho trabajo realizado en esta área, también en química analítica, en lo que es también la formulación de productos, y en nuestro caso, también en temas de biotecnología, por ejemplo, para producir un compuesto a través de bioreactores, agricultura y también más recientemente en cultivos in vitro. Y de nuevo lanza la pregunta. Asumo que la mayoría aquí está en ciencia, de repente en ciencias biológicas o algo de química. Mi pregunta es, ¿cómo se podría aplicar en tu área? Y viendo un poquito las aplicaciones, como les comentaba, obviamente en ingeniería la mayor parte se da, esta técnica se da mayormente en ingeniería, un 14.7%. Eso es basado en una revisión, un trabajo de revisión sobre esta técnica. Pero muy cerca tenemos en el cuarto lugar, de nuevo, la agricultura y las ciencias biológicas. Es decir, que no estamos tan ajenos a esta técnica. Si vamos un poco más abajo, también encontramos áreas como la bioquímica y también la inmunología y microbiología. Y bueno, si uno de repente se pone a googlear, si va a Google académico de repente y pone Response Surface Methodology, porque generalmente te va a salir más en inglés, y biotecnología, por ejemplo, se puede topar con una gran cantidad de artículos y aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, esta metodología aplicada a cultivos microbianos. También en el tema, este paper es de cultivo in vitro, ¿no? Para qué factores regulan la embriogénesis somática y regeneración. También para la producción de bioetanol, por ejemplo, por parte de la fermentación de microalgas. También se utiliza este tipo de técnica. Este artículo que publicamos hace unos años, que tiene que ver con protoplastos, que son células sin pared celular. Pudimos optimizar la producción de protoplastos para una alga parda de importancia comercial, que es la Eundera pinnatifida, o también llamado wakame. Y también se puede utilizar, por ejemplo, aquí para criopreservación. Otro proceso que es bien sabido, que muchos factores, que hay que tomar en cuenta, muchos factores. Entonces, esto es solamente una pincelada. Esto solamente es un ejemplo. Y de nuevo voy a lanzar la pregunta, en sus áreas, ¿cómo se podría utilizar esta respuesta a superficie? ¿Se podría utilizar o no? Eso, como les digo,
podemos comentarlo al final. Ahora vamos a pasar a los pasos a tener en cuenta cuando uno quiere aplicar esta técnica. Quiero recalcar que esta exposición es una introducción a la técnica. Hay libros que hablan sobre esta técnica. Así que voy a hablar de conceptos generales. Ya al momento de las preguntas de repente podemos ir un poco más a detalle. Cuando uno comienza a aplicar o quiere aplicar esta técnica es importante definir qué es lo que va a optimizar. ¿Cuál es mi variable de respuesta? ¿Qué quiero maximizar? De repente quiero maximizar la producción de un compuesto fenólico o quiero maximizar la producción de protoplastos, por ejemplo. Y en base a eso, saber qué factores están afectando. Una vez sabido esto, vamos a escoger los factores que vamos a analizar, de repente 5, 6 factores, etcétera, a la vez. Vamos a elaborar un diseño experimental adecuado para poder ajustar esos datos a un modelo matemático. Primero un modelo matemático de primer orden, es decir, lineal, y luego un modelo matemático de segundo orden, donde se puede apreciar la curvatura. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con curvatura. Finalmente, con este modelo matemático vamos a localizar el óptimo, ¿no? Con este modelo matemático vamos a saber cuáles son los valores de los niveles de cada factor que me dan la máxima respuesta. Pero como esto es teórico, finalmente tenemos que validar estos parámetros experimentalmente. Este flujograma, bueno, es básicamente lo mismo, un poco más detallado. De nuevo, tenemos que identificar los factores, tenemos que conocer, meternos bien en el proceso, ver la bibliografía, saber qué factores están interviniendo, analizar qué factores podemos evaluar según nuestras condiciones en nuestro laboratorio o también por las condiciones económicas. Tenemos que diseñar bien el experimento, llevar a cabo el experimento, ser cuidadosos al momento de recolectar la data. Y aquí de nuevo viene ese término de curvatura. Si se alcanza la curvatura, es decir, si se alcanza el área del óptimo, podemos ya planear otro experimento para determinar esta fórmula de aquí, que es la fórmula polinómica de segundo grado. Y así saber cuáles son los parámetros que nos llevan al óptimo. Y si no alcanzamos la curvatura, tenemos que seguir haciendo experimentos hasta alcanzar ese pico. Para que puedan entender mucho mejor, voy a agarrar un ejemplo biológico de un paper. Este paper publicado en 2016 es relacionado a la producción de protoplastos de un hongo patógeno para insectos que se llama Scherzonia placenta, utilizando la respuesta de superficie. Brevemente, los protoplastos son células sin pared celular, se pueden producir de plantas, pero también se pueden producir de hongos, como en este caso. Es un proceso que es multifactorial. Hay muchos factores que afectan la producción, ya sea temperatura, concentración de las enzimas, porque para poder obtener estos protoplastos tenemos que romper la pared celular con enzimas. Tiempo de incubación, pH, entonces es un ejemplo muy bonito, se presta bastante para ese tipo de técnicas de optimización. Entonces, ¿cuál es la verdadera respuesta aquí? La cantidad de protoplastos, ¿no? ¿Cuántos protoplastos por mililitro vamos a obtener? ¿Cuál es el problema? Queremos saber qué factores afectan o aumentarían la producción de protoplastos. Entonces ya definimos bien los objetivos de la optimización. Ese es el primer paso, acuérdense. Ahora tenemos que escoger los factores de interés. Si vemos el paper, nos habla de que ellos eligen los siguientes factores: concentración de la enzima, tiempo de incubación, pH, temperatura, tiempo de generación. Y es más, ellos hacen experimentos preliminares. Es decir, analizan cada factor por separado con experimentos sencillos que no requieren de repente muchas repeticiones, simplemente para tener una idea de cómo está afectando cada factor por separado. Ahora vamos al diseño experimental en sí. Y esa parte es crítica para el proceso. Hay que llevarlo con extremo cuidado al momento de realizarlo y obtener los datos. En el caso del ejemplo, se utiliza el diseño Plackett-Burman, que voy a explicar luego, para determinar la región próxima a la óptima. Es decir, antes de ir a aplicar la metodología de respuesta de superficie, vamos a utilizar este diseño a través del método llamado de máxima pendiente en ascenso. Es un paso previo antes de la respuesta de superficie. Y un poco para entender a qué se refiere ese término de método en pendiente en ascenso, generalmente cuando uno
comienza un experimento, comienza lejos del óptimo. Uno no sabe qué factores van a hacer que alcancemos el óptimo, es decir, los máximos valores, en este caso, de protoplastos. Entonces, está muy lejos del óptimo que está aquí. Entonces, a medida que uno va cambiando los niveles del factor, va aumentando. En este caso, la cantidad de protoplastos, en teoría, seguiría aumentando, ¿no? Sigue aumentando, y al principio es una línea, ¿no? Es un modelo de primer orden. Pero a medida de que se acerca al óptimo, esta línea se va a ir curvando. Se va a ir curvando. Y cuando esta respuesta se curva, es decir, que ya estamos en la región cerca al óptimo. Entonces, ¿qué es el método de máxima pendiente en ascenso? Como dije, esto se hace antes de realizar la respuesta de superficie. De nuevo, comenzamos con una combinación de factores que nos da una variable respuesta lejos del óptimo. El óptimo, digamos, está aquí, la mayor cantidad de protoplastos en el caso del ejemplo. Ajustamos a un modelo lineal, una línea, y con esos datos comenzamos a incrementar en intervalos definidos. A medida que incrementamos, en este caso, la cantidad de protoplastos o de la respuesta va a aumentar. Sin embargo, va a llegar un momento en que esta respuesta ya no va a aumentar, se va a estabilizar o va a comenzar a caer. Cuando pase eso, significa de que estamos cerca al área del óptimo. Y aquí vemos justamente los factores que se analizan en dicho paper. Vamos a obviar estos factores dummy y vemos de nuevo concentración de enzimas, pH, tiempo, temperatura, tiempo de regeneración. Tenemos que ambos se analizan en dos niveles, nivel bajo y nivel alto. Por ejemplo, el pH. El nivel bajo es 5.8 y el alto es 6.2. Y esta parte es muy interesante porque aquí uno puede descartar algunos factores, ¿no? Cuando se realiza el experimento, se corre el análisis, por ejemplo, determinan que la concentración es importante, ¿no? Menos de 0.05, ¿no? Pero, por ejemplo, el pH, que es 0.09, parece que no afecta significativamente. Esta parte es muy importante porque de repente uno comienza con 5 factores, pero luego se da cuenta que solamente 3 son los más importantes para el siguiente paso. Entonces, una vez que uno obtiene y se ajusta este modelo matemático de primer orden, comienza a hacer los incrementos. Es el método de máxima pendiente. Comienza, por ejemplo, con una base de 25 en concentración, con incremento de 0.5 y comienza a aumentar toda la par, ¿no? De 25, 25.5, 26. Y se dan cuenta que aquí la cantidad de protoplastos aumenta de 2.72, 2.79, 3.22 y de aquí vuelve a caer. 2.98, 58 y así. Es esta área con esta combinación de valores de factores que define la región de curvatura. Todavía no sabemos cuáles son los valores de factores que nos dan la máxima respuesta. Pero aquí ya tenemos un indicio de que entre esos valores está la curvatura, el óptimo, como dirían, que estamos buscando. Una vez que llegamos a ese punto, ya podemos incorporar la curvatura al modelo, es decir, el modelo de segundo orden, el polinomio de segundo orden. Y para esto hay otro diseño que se llama Box-Vengen para ajustar un polinomio de segundo grado. Aquí justamente lo menciono. De nuevo, como les había comentado, el anterior experimento nos sirve también para eliminar factores. Ahora nos hemos quedado con solamente 3. El diseño Box-Vengen involucra 3 niveles, el bajo, el medio y el alto. Esto es muy importante para poder detectar esa curvatura y finalmente obtener los valores que nos den el óptimo. Se corren los experimentos, acá tenemos 15 corridas, acá están los factores codificados, -1, como les dije, es el menor nivel, 0 es el nivel intermedio y +1 es el nivel superior. Y tenemos diferentes valores de protoplastos. Cuando uno mete esto al análisis, nos da esta fórmula, ¿no? Esa es la fórmula del polinomio en segundo grado. Incluso aquí también uno puede descartar más factores, en caso se pueda. Pero esto se puede graficar mejor, o se puede apreciar mejor a través de los gráficos que ya había mencionado, que son los gráficos tridimensionales y el gráfico de contornos. De nuevo, I1, protoplastos, mayor cantidad de protoplastos hacia arriba. X1, enzimas, X2, incubación. Aquí vemos de que se forma una especie de carpa,
Y este punto de aquí, el máximo, porque queremos la máxima concentración de protoplastos, es el punto estacionario. Es decir, si uno gráficamente puede determinar el valor de X2 aquí y el valor de X1 acá, en teoría podría llegar a la máxima producción de protoplastos en este caso. Y bueno, el gráfico de contornos nos dice básicamente lo mismo. Quisiera recalcar que la mayoría de ejemplos se basan en máxima respuesta, que es la que está aquí al medio. Pero como mencioné, también puede haber una mínima respuesta. Un caso, por ejemplo, de repente queremos reducir la cantidad de contaminantes o de un metal pesado en solución. Y en este caso, nuestro óptimo sería la mínima cantidad de metales pesados en una solución. Otro caso muy interesante, que no tan común, por lo menos lo que yo he visto, es el punto silla. No se quiere ni el máximo ni el mínimo, es decir, se quiere un rango intermedio, ¿no? Y esos son los diferentes tipos de gráficos que uno puede obtener dependiendo el objetivo del experimento. Y finalmente, como les comenté, tienes que validar esto experimentalmente. Todo eso es teórico, ¿no? Se hace una predicción, te dan valores según la fórmula, pero tienes que volver a repetir el experimento y comparar, ¿no? En este caso, según la fórmula, un valor de 26.1 miligramos por mililitro de enzima, con 4 horas de incubación y 64.6 horas de tiempo de regeneración, en teoría te darían 4.38 protoplastos por mililitro, ¿no? Ahora, se corre el experimento y en realidad uno obtiene 4.41, que es muy cercano al valor predicho. Entonces, en este caso, el modelo funciona bastante bien. Se pueden sacar otros parámetros de aquí también para evaluar el modelo, pero en este caso el modelo, lo predicho está muy cercano a lo real. Y bueno, algo breve sobre técnicas de diseño, diseños experimentales. Esto es todo un tema. Hay cursos. Ahí, bueno, también Orlando sabe bastante de esto, pero daré una pincelada aquí. ¿Qué características tiene que tener un buen diseño? Hay 7 características, comenzando por una distribución razonable de puntos, que no requiere un gran número de experimentos. A más experimentos, se hace más complicado manejar los experimentos, se hace más también costoso en algunos casos. Que permita estudiar la adecuación del modelo, estimar coeficientes precisos, estimar también el error interno del experimento, permitir en algunos casos también experimentos en bloques y que no requiera de demasiados niveles de las variables independientes. Si se acuerdan, los diseños anteriores tenían 2 niveles, el nivel alto y nivel bajo, o 3 niveles, nivel alto, medio y bajo. Y una característica muy importante es que sean ortogonales. Cuando me refiero a que un experimento es ortogonal, significa que nos aseguramos las independencias de los factores. Y cuando nos aseguramos dicha independencia, podemos determinar por separado el efecto del factor o de los factores, como también de las interacciones. Y eso es muy importante para poder sacar conclusiones confiables en base a los experimentos realizados. Hay diferentes diseños factoriales. Los diseños 2K, por ejemplo, solamente tienen 2 niveles, K siendo el número de factores. Por ejemplo, este es un ejemplo si tenemos 3 factores con 2 niveles cada uno. Se sugiere generalmente que se apliquen esto en ensayos experimentales iniciales, cuando no sabemos mucho del proceso. Y también se sugiere que se incluyan observaciones repetidas para estimar el error experimental. También tenemos fracciones de la serie 2K, ¿no? Este es un ejemplo de... los diseños experimentales también se pueden representar como cubos o gráficamente. Este de aquí sería el anterior, el diseño factorial 2K. Pero también uno puede reducir los puntos, ¿no? A eso se le llama fracciones de la serie 2K. Omisión de algunas combinaciones o puntos experimentales. Y esto es muy útil cuando vemos que si corremos un diseño full, va a requerir mucho tiempo o va a requerir muchos recursos. Entonces uno puede recurrir a fracciones de la serie 2K. Obviamente hay ciertas desventajas, pero también es bastante usado en fases iniciales de la metodología de respuesta de superficie. Los diseños anteriores están enfocados a ajustar un modelo de primer orden, es decir, un modelo lineal.
Dicho sea de paso, el Brackett-Burman design usado en el ejemplo pertenece a fracciones de la serie 2K. Y bueno, diseños centrales compuestos es ya para modelar la curvatura, es decir, de segundo orden, el DCC, el famoso DCC. En este caso, el DCC cuenta con 5 niveles por factor, y de nuevo podemos representarlo en forma, en este caso, de un cuadrado, porque tenemos dos factores. Tenemos puntos factoriales máximos, mínimos, representados por más 1 y menos 1, un punto central, puntos esenciales máximos y mínimos. Por ejemplo, un punto factorial máximo en temperatura podría ser 20 grados, un punto factorial mínimo podría ser 10 grados y un punto central podría ser los 15 grados, ¿no? Y los puntos axiales generalmente no los ponemos nosotros, sino el software lo asigna. Otro tipo de diseño, que es el que se utilizó en el paper que expuse anteriormente, es el diseño Box-Vengen. Este cuenta con menos niveles por factor, 3 niveles, que es básicamente el máximo, el mínimo y el punto central. Aquí es muy importante, y es el que yo he utilizado mayormente, porque no se incluye ningún punto experimental con valores máximos. Muchas veces cuando utiliza un modelo anterior te da valores de niveles de factor que en la realidad no se pueden aplicar, ¿no? Y en ese caso es mejor utilizar los diseños Box-Vengen, que solamente se circunscriben a los valores que uno da, que uno sabe que dentro de esos valores nuestro proceso biológico se va a dar de la manera óptima. Y bueno, ya para ir acabando esta exposición, ¿qué programas se podrían utilizar? Bueno, hay un sinfín de programas, escogí aquí 4, el Minitab. Yo comencé, por ejemplo, con Minitab, haciendo los diseños experimentales, el diseño de respuesta a superficie. Como les digo, se puede generar ambos tipos de gráficos, el gráfico tridimensional y el de contornos. Y ese fue el software que utilicé en uno de los primeros trabajos. Esta gráfica es del paper que publiqué hace unos años, también relacionado al tema de protoplastos, donde evaluamos diferentes factores. Otro bastante usado también es la estadística. De nuevo, se pueden obtener estos gráficos tridimensionales y de contornos. El Design Expert también es bastante usado, ¿no? Tiene muchas más opciones que, por ejemplo, el Minitab. Se pueden calcular otros factores, otros índices que te pueden decir si el modelo es el adecuado o no. Y bueno, para los que son amantes de R, también se puede hacer en R. Tanto, bueno, ese es el caso para mínima respuesta, pero también para máxima respuestas. Esos son los paquetes que se utilizan para aplicar la respuesta de superficie, la metodología de respuesta de superficie, el paquete RCM, el paquete Desirability, que es cuando generalmente uno tiene más de una variable de respuesta. Esto no le he tocado, se complejiza un poco más, pero uno puede encontrar el óptimo para dos respuestas a la vez, ¿no? Hasta ahora solamente he hablado de un solo tipo de respuesta, pero también podría ser para dos respuestas a la vez. Por ejemplo, en el caso de protoplastos, el óptimo, por ejemplo, analizo cantidad de protoplastos por mililitro, pero también a la vez analizo el porcentaje de protoplastos vivos. Entonces tengo dos respuestas, ¿no? ¿Qué combinación de los niveles del factor hace que alcance la mayor cantidad de protoplastos, pero también la mayor cantidad posible de protoplastos vivos, ¿no? Y para eso se usa este paquete. Y bueno, también tenemos el R Commander, que es una interfaz gráfica del R, al cual se le puede agregar un plugin de justamente de diseños experimentales para comenzar a generar los diseños que ya había mencionado antes. Conclusiones. Podemos decir que la metodología de respuesta a la superficie, o RSM, son técnicas matemáticas y estadísticas para alcanzar la región óptima de un proceso. De nuevo, puede ser la región máxima, la región mínima o un rango, como en el gráfico de silla que habíamos visto. Es de amplia uso en ingenierías, y de hecho comenzó ahí en el tema de manufactura, pero también en ciencias biológicas, bioprocesos, biotecnología, producción de metabolitos, también, por ejemplo, en el tema de extracción de compuestos activos, muy usado. Si quisiéramos reducir en 3 pasos, esta técnica sería un screening preliminar, de ahí hacer un método de máxima pendiente en ascenso, y de ahí caer de lleno a la respuesta de superficie. Para cada etapa hay diseños específicos. No he mencionado todos, hay más, hay subcategorías dentro de cada diseño también.
Y bueno, los software que he mencionado son Minitab, Estadística, Design Expert y bueno, R, que es libre. Así que eh, si pueden comenzar utilizando Minitab o R sería interesante. Obviamente Minitab es más amigable por la interfaz, pero si ya saben codificar, están más familiarizados en R, podrían meterse también a comenzar a aplicar esa técnica utilizando R. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya agradado esta exposición y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la exposición. De hecho, en realidad es uno de los temas más interesantes en el área estadística, son los modelos de superficie de respuesta, ¿no? Para lograr la tan ansiada optimización. Yo también los he revisado, los he visto hace ya algún tiempo atrás. Empecé con Design Expert, que es un poquito complicado al inicio, y con Minitab. Pero de hecho que el objetivo es con qué combinación logro el máximo de un metabolito determinado. Ese sería como una de las ideas más fundamentales, o qué combinación te da la mejor. A veces quieres también disminuir, ¿no? Depende Sí, claro. de tu objetivo. Claro, sí, es súper importante, la verdad. Yo me topé con esto hace ya bastantes años, justamente con una charla que nos dieron de Minitab y ahí hablaban justamente de esta técnica y de ahí, bueno, comenzaron a andar, ¿no? Bueno, yo sé que aún falta bastante. Como les dije, hay libros de esto y es un área bastante interesante de explorar. Ok. Te mando una primera pregunta, José. Dice, para estos modelos hay que conocer per se la producción de lo que nos interesa, ¿cierto? Metabolitos, protoplastos. Sí, bueno, como comentaba durante la exposición, hay que conocer bien lo que vas a producir, ¿no? En ese caso, de repente, metabolitos, conocer de repente el rango. Por ejemplo, si un alga produce tal metabolito, saber entre qué rangos lo produce, ¿no? ¿No? Recuerden que estamos tratando con data biológica aquí, ¿no? Eso se crea en manufactura, ¿no? Algo más duro, ¿no? Entonces, que con data biológica, con organismos vivos, a veces los errores experimentales o un fallo ahí puede generar mucho error, y cuando hay mucho error en el modelo, también no se puede estimar bien digamos, la fórmula. Entonces, bueno, y me dice Cristina, si no se conoce cuántos puntos se recomienda entonces poner a saber. Ah, ya, bueno. A ver, yo como te digo, recomendaría hacer un screening. Un screening, de repente sin incluir réplicas, para ver de repente hasta qué, de repente, si uno sube la temperatura, hasta qué nivel de temperatura el metabolito sigue aumentando de repente. Y si luego eso ya no aumenta, entonces, ya, acá es el límite, ¿no? Porque es muy importante saber a priori los límites, ¿no? Porque si uno de frente se manda a hacer respuesta a superficie y coge un valor en el cual de repente la célula muere, entonces ahí ya pues se da 0, 0 y ya, o ya no se produce el metabolito, ya ahí, el modelo no se podría aplicar de forma adecuada, ¿no? Yo te recomendaría un screening, si ya sabes los factores que afectan la producción del metabolito, un screening rápido para tener una idea de cómo se comporta esta respuesta, ¿no? Creo que el punto importante es que aquí lo que se quiere es optimizar. Y si quieres optimizar es que tú ya conoces o tienes alguna idea de tus niveles y sabes que en algún punto podrías encontrar la máxima respuesta, ¿no? Porque si no tienes idea, pues vas a estar haciendo experimento y te sale una pendiente de repente o simplemente no habría optimización. Claro, sería realmente pendiente y no se llega al óptimo, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta ¿Y en qué las aplica específicamente, José, esta metodología? Bueno, en mi caso le he aplicado a la producción de protoplastos. Justo hace unos años publicamos el paper que les mostré. Y bueno, ya de repente este año sale otro. Lo que pasa es que en protoplastos, como es un proceso multifactorial, generalmente lo que se hacía antes era analizar los factores por separado. Y se perdía mucha información ahí. Entonces, aplicar esta técnica te ayuda a entender mejor cómo esos factores comienzan o afectan en la producción de protoplastos. Y gracias a eso, la verdad, hemos podido establecer protocolos más estándares para el grupo de algas en el que estoy trabajando. Bueno, qué bueno. Adelante, Samuel. ¿Tienes alguna pregunta? Samuel.
¿Qué tal? Buenas noches, colega. Buenas noches, José. Muy interesante tu Gracias, exposición, Samuel. estimado colega. Y Orlando, un gran esfuerzo, estimado amigo. Gracias. Tengo una consulta, Sí. mi amigo. Mira, estos modelos para optimizar los procesos, básicamente he tenido ciertas dificultades para poder plantearlo en un escenario de cultivo acuícola en el mar, en el que las condiciones no son tan controladas en ciertos factores y en ese sentido, para predecir o tratar de identificar las variables, ¿no? Inclusive los factores que están implicados en todo este proceso, los límites, es un poco complicado. Entonces, en tu experiencia, ¿hay algún modelo que pueda ajustarse a un entorno más, menos controlado, por así decirlo? Buena pregunta, buena pregunta. Sí, bueno, en primer lugar, la primera recomendación es que, por lo menos, la metodología de respuesta a superficie está planteada para hacerla, digamos, en una escala experimental o no de gran envergadura, ¿no? De hecho, como han visto en las gráficas o en las tablas, involucra varias corridas, ¿no? Por ejemplo, 15 corridas, hasta 32 corridas de repente. En el caso de cultivos en mar, sí, es un poco complicado aplicar este proceso. Lo que de repente yo recomendaría, y de repente Orlando también puede dar un poco más detalles, se podría también hacer un modelamiento matemático tomando en cuenta los factores que uno va midiendo, los factores abióticos que va midiendo en el mar y de repente la productividad resultante, ¿no? Y así entender eh, cómo están afectando esos factores de repente en la producción de algas, no sé, por metro cuadrado o etcétera, ¿no? Pero exactamente la respuesta a superficie, como te digo, sí sería un poco complicado. Por lo menos yo no he visto un paper de esa envergadura aplicado digamos, en cultivos en mar donde no tienes un control. Básicamente aquí tienes que tener un control de los factores y por eso es que se hace, digamos, en escala pequeña. Entiendo. Entonces, quizás para hacer este tipo de modelos sería bueno tener la mayor cantidad de datos históricos para También, tratar de, ¿no? claro, data histórica, factores abióticos hay muchos en el mar, como sabrás, o sea, el tema de temperatura, concentración depende de nitrógeno, fosfatos, y todo eso tener de repente un año de cultivo, de repente 2 años y comenzar a hacer un modelamiento ahí. Claro. Ya, mi amigo, muchas gracias. Gracias por la respuesta. Gracias. Nada, a ti, Samuel. Sí, de hecho es la idea de esta metodología es que tú controles y sepas o tengas la idea de a dónde vas a encontrar tu óptimo, ¿no? Esa es la idea fundamental de la superficie, que es el control de tus factores y de dónde encontrarías el óptimo global que necesitas, mínimo, máximo. Así es. Muy bien, ¿habría alguna otra pregunta más? Gracias. Claro. Bueno, ahí de nuevo iríamos a la pregunta, ¿qué control tienes sobre las variables, ¿no? ¿Cuán controlado puede ser tu cultivo? O si en verdad puedes controlarlo de la manera más óptima, entonces se podría tratar de aplicar esta técnica, pero en el caso de piscigranjas es un poco el caso de que comentaba Samuel, ¿no? Se puede controlar algunos factores, obviamente, es un entorno cerrado, pero también depende mucho del ambiente, entonces, de nuevo, esta técnica, o por lo menos desde mi perspectiva, es como nació en producción, es cuando quieres optimizar de repente los valores para producir, por ejemplo, bioetanol de un bioreactor. Por ejemplo, un bioreactor es un caso clásico, uno puede controlar de repente la producción. O de repente si quieres que no sé, en mi caso, ¿no? Quieres producir despoblación de algas, de repente, eso sí lo puedes hacer en laboratorio a pequeña escala con diferentes combinaciones de factores y ver de repente qué factores
son los óptimos, y ya luego con esos valores de repente tratar de escalarlo a ver si en verdad se aplica, ¿no? Pero claro, en el caso de la granja, por ejemplo, como le comentaba a Samuel, el tema de modelamientos matemáticos sería interesante, ¿no? Particularmente yo tengo un amigo que trabaja en eso, ¿no? Hace modelamientos de cultivos de camarones en Singapur. Entonces le pasan la data de producción con todos los datos abióticos y él comienza a hacer como modelamientos y termina algunas predicciones, ¿no? Entonces, pero de nuevo, si tu piscigranja está súper controlada o tienes algún proceso dentro de la piscigranja que pueda ser controlado y quieras optimizar, ya sea maximizando o minimizando cierta respuesta, entonces se podría aplicar esa técnica. Y quisiera agregar también que hay otras técnicas y que de repente si ustedes van a buscar más papers de esto, van a encontrarlas también, que es como por ejemplo algoritmos genéticos, redes neuronales también. Incluso hay papers que comparan los 3 tipos de técnicas, respuesta a superficie versus redes neuronales, etcétera, ¿no? Entonces, como comenté al inicio, es un área muy bonita de analizar, de meterse. Así que, bueno, igual los invito a todos a que de repente puedan darle más leída a esta técnica si se aplica bastante en su área, ¿no? Sí, es una técnica bien interesante, o sea, pero siempre bajo la idea de que estás controlando las condiciones, ¿no? Claro. Eso es lo que deberían tener en cuenta. Muy bien. Sí. Claro. Eso es ese es el ejemplo que vas a encontrar en los papers, ¿no? O de repente en la extracción de compuestos, ¿no? Tienes un alga, extraes un compuesto y, no sé, pones tiempo de incubación, extracción, bla, bla. O de repente sacas un producto en base, no sé, a la biomasa no sé, de peces o la biomasa de algas. Entonces, ahí son donde se podría aplicar muy bien procesos que también no involucren de repente demasiado volumen. Por ejemplo, el tema de criopreservación, ya sea en volúmenes pequeños. Entonces, ahí también se puede hacer fácilmente diferentes corridas y controlas todos los factores, ¿no? Hay una última pregunta, José. Nos dice, ¿qué tan diferente es este modelo respecto al Taguchi Orthogonal Design? El diseño Taguchi, interesante. Sí, también es parte del... yo diría está dentro de los diseños full, con unas modificaciones, sí. Entonces, en Taguchi, bueno, Taguchi, como les digo, si ustedes buscan ese tipo de experimentos o como digo, de metodologías, al principio van a ver de que hay diseños, ya sea a veces como el de Plackett-Burman, hay diseños, por ejemplo, también split plot. Por ejemplo, yo he utilizado un split plot en el paper que les mostré. Y también en el caso, bueno, de los Taguchi, también se puede considerar ahí, ¿no? De nuevo, mucho va a depender también de cómo tú manejes, qué también recursos tengas también. Y también cabe resaltar de que, por ejemplo, los diseños fraccionales también corren ciertos riesgos, ¿no? De que puedas uno confundir los factores o los factores principales con las interacciones de primer, Sí. segundo o tercer orden, ¿no? Entonces, hay ciertos riesgos, es como que sacrificas algo Y ganas algo. entonces, claro, y tienes algo. Entonces, al momento de meterse en cada tipo de diseño siempre hay que saber qué es lo que uno gana, qué es lo que uno pierde, ¿no? Eso podría decir. Bien, bien, muy bien. Muchas gracias, José. Es un tema interesante y bien extenso, dicho sea de paso, ¿eh? Si ustedes van a llevar un curso, van a darse cuenta que Sí. todo un mundo de teoría y especialmente fraccionarios es bastante complejo de entender también. Sí, Sí. tiene bastantes implicancias teóricas. Bien, Coincido. me parece que vamos a tomar una foto, Melissa, a ver si coordinamos. Sí. A ver, por favor, si pueden prender sus cámaras, estimados participantes, para la fotografía de la charla. Adelante, Melissa.
A ver, me dicen para sonreír, como es. Claro. Sin miedo, sin miedo. Y ya está, Melissa. Otra foto. Una más. Ya, nada más. Sí, sí, a ver un segundito, por favor. Un momento. Para recordarles que hay una exposición más que se va a realizar en el día de hoy a las 7 de la noche, Genética de los cánceres hereditarios, ¿no? Con el doctor José Buleje Sonó a las 7 de la noche. Por favor, para que puedan participar también en esta exposición muy interesante y un tema muy vigente que son los cánceres. Eso es lo que podría mencionar. A las 7 el día de hoy. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Perfecto, muchas gracias. Nos Nos vemos. vemos a las 7. Buenas noches.